señores, por acá. Al parecer, el régimen de Cuba ha encontrado una estrategia para mandarles sus represores, sus agentes de la seguridad del Estado, directamente a los Estados Unidos y que todo se quede así. Hace un par de días hablábamos de este señor, Santos Ferro, quien había sido el jefe de la seguridad del Estado en el municipio San Cristóbal de la provincia Artemisa. Ferros había viajado a los Estados Unidos en el año 2012 con una visa de visita. Al año siguiente se había presentado para el programa de residencia, ¿no? Por la ley de ajuste cubano. Y durante ese tiempo, al parecer no, seguro, eso está comprobado, había mentido en su aplicación, había dicho que nunca había sido militar, que nunca había tenido que ver nada con ninguna de las organizaciones del régimen y demás. Pero bueno, por supuesto que en Cuba el exilio y demás identificó a este señor como uno de los represores y ya a él se le había hecho una causa por mentir, varias otras cosas, porque hay algo que él tuvo que pagar, que fueron aproximadamente unos $12,000, porque también hubo como un tipo de fraude al servicio social o algo así. Pero también había sido condenado a 6 meses de prisión, a 2 de probación y demás. Y por supuesto había sido ordenado su deportación a Cuba. El martes pasado, por lo que se reporta, había sido deportado a Cuba y en el mismo avión en el que llegó a Cuba lo mandaron de regreso a los Estados Unidos porque el régimen de Cuba se negó a aceptarlo. Bueno, esto es la ironía más grande del mundo porque el señor es ciudadano cubano, demás, nunca había sido procesado en Cuba con ningún delito. O sea, el régimen de Cuba no tiene una causa, un motivo real para no aceptar a este señor que se repatrie a Cuba. Pero bueno, mi idea, y creo que es la más correcta, es que sencillamente al régimen de Cuba le conviene que ese señor esté en los Estados Unidos, que es al lugar al que ellos lo mandaron. El régimen de Cuba había usado esta estrategia, pero bueno, con activistas y opositores de cierta forma. Recuerden hace un par de años atrás con la activista Namelis Ramos, la cual había viajado a Estados Unidos y al regresar a Cuba tampoco, ni siquiera la habían dejado montar al avión y aquello fue, en aquel tiempo fue donde surgió la etiqueta derecho a regresar. También sucedió con Salomé. También ha estado sucediendo con Omara Ruiz Urquiola y demás. Ellos usaron esta estrategia con activistas. O sea, para ellos estas personas no son bienvenidas en Cuba por sus actividades en contra del régimen. Ahora, con este señor usaron, o por lo menos con este señor, no se sabe, es el caso que sabemos, con este señor usaron la misma estrategia y es lo que nos da a pensar qué interés tiene el régimen de Cuba con que este señor se mantenga en los Estados Unidos. Durante los últimos meses, sobre todo durante los últimos meses, hemos tenido noticias, y esto es porque los cubanos los han reconocido en los Estados Unidos. O sea, el proceso de migración se hizo tan pobre que no lograron obtener o no lograron darse cuenta de este tipo de mentiras que usan estos agentes de la seguridad del Estado para poder impregnarse en territorio norteamericano, estadounidense. Pasó hace unos meses atrás con el jefe con el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el municipio especial de la Isla de la Juventud. Bueno, nosotros le decimos Isla de Pino. También sucedió hace un par de semanas atrás también con el primer secretario del Partido Comunista de Cuba de la provincia de Cienfuegos. Y bueno, una serie de represores, de personas afines que han formado parte del aparato represor del régimen de Cuba y han estado viajando a Estados Unidos. No solamente viajando a Estados Unidos, pero han estado viajando VIP, o sea, con todas sus cosas legítimas, con todos sus documentos legítimos, no como otros cubanos que, a pesar de ser perseguidos en Cuba, a pesar incluso de haber sido presos en Cuba, han tenido que pasar, ustedes saben, por todas las vicisitudes y por cuántos lugares para poder llegar a los Estados Unidos, e incluso después de entrar a los Estados Unidos, muchos de ellos han sido deportados. Diariamente son muchos los cubanos que son deportados a Cuba.
Recientemente hemos visto en las noticias una madre con un niño de apenas 2 años, ni siquiera 2 años, también ha sido deportada a Cuba. Esta señora ya vivía en Cuba, ya vivía en los Estados Unidos y aparentemente le habían dado una cita casual y precisamente fue para informarle que estaba deportada a Cuba. O sea, hemos visto todos estos casos diariamente, deportaciones a Cuba, de personas que verdaderamente son, la mayoría por lo menos, perseguidas por el régimen de Cuba. Son personas que se sabe que al llegar a Cuba van a ser encarcelados, van a ser reprimidos, van a ser censurados, van a ser vigilados. Ustedes saben cómo funciona el aparato represor cubano. Y bueno, es algo que nos da mucho que pensar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las relaciones y los contratos por debajo de la mesa entre el régimen de Cuba verdaderamente y el gobierno actual de los Estados Unidos? E incluso estos personajes que han sido descubiertos, parte de la represión, que siempre fueron parte de la represión del régimen cubano, simplemente han sido descubiertos por cubanos, sobre todo por cubanos del exilio, que prácticamente le están haciendo el trabajo a estas organizaciones de migración, si no fuera por estos cubanos que han logrado descubrir estos agentes, porque ellos dicen ex agentes, como es el caso de este señor Santos Ferro, que dice que él ya se había retirado de todo eso cuando decidió viajar a los Estados Unidos. Bueno, él sencillamente dejó detrás, ayudó a construir un monstruo y se lo dejó detrás a los cubanos mientras él salía para vivir bien, para vivir en libertad. O sea, él lo construyó para otras personas, pero para él quiere libertad y quiere democracia. Según él dice, bueno, ellos le llaman, se le está llamando ex agente de la seguridad del Estado. Yo particularmente no considero que ninguno de estas personas sean ex agentes. También pondremos a analizar que un verdadero agente de la seguridad del Estado, el jefe de la seguridad del Estado de un municipio de Cuba, el régimen lo deja salir, por supuesto, llevándose consigo muchísima información de cómo ellos trabajan, muchísimos secretos, y que el régimen esté tranquilo con eso. No pienso que sea así. No pienso que el régimen deje salir a ninguna persona que haya desertado de estas organizaciones de la seguridad del Estado y que para ellos eso sea algo bien. Me parece que están usando vías legales para impregnarles la seguridad del Estado dentro de los Estados Unidos, sobre todo en la Florida, en Miami, que es donde está prácticamente la mayoría de la comunidad del exilio cubano. La diáspora cubana se encuentra precisamente en este estado, en esta ciudad, y bueno, ya ellos ya encontraron la forma más fácil. No nos los puedes hacer regresar a nuestra gente que te mandamos para allá. Tienes que comértelo con papa porque acá no lo queremos de regreso. No lo aceptamos de regreso. O te obligamos a tener a nuestros agentes ahí para que puedan servirnos desde dentro de tus mismas entrañas. Nada, señores. Me parece que el problema no está solamente en Cuba. Y el problema no está solamente en el régimen de Cuba. El problema está también en los Estados Unidos. No entiendo cómo es posible que las autoridades de migración hayan hecho un trabajo tan pobre, que no hayan podido lograr captar este tipo de personajes a tiempo. E incluso en el año 2019, cuando este señor Santos Ferro fue, condenado a todo esto, los 6 años de prisión, los 2 años de probatoria, todo ese dinero que tuvo que pagar y demás, había sido ordenado a deportación. Sin embargo, continuaba en los Estados Unidos hasta el martes pasado. Aparentemente, lo que se reporta, hasta el martes pasado, junto con otras 48 personas que habían deportado a Cuba, y a él lo mandaron de regreso directamente en el mismo avión de regreso para los Estados Unidos. Por ahí lo dejo. Saquen sus propias conclusiones, y por mi parte les puedo decir que hay mucho trabajo que hacer, y no solamente en contra del régimen de Cuba. Interpreten ustedes, usen su imaginación.
Hasta la próxima.